Buenas noches. Normalmente las clases mías no van a durar mucho, ¿no? En el normal de los casos duran 1 hora. Son aproximadamente 10 temas. Ya estas clases que yo estoy dando de introducción a la filosofía ya están grabadas. Hay otros cursos, o sea que pueden también recuperar la clase yendo a otros videos, viendo un poco el orden de los temas. Cuando se cae la plataforma, dura 40 minutos, que es el Zoom, pues inmediatamente yo suelo terminar la clase con la caída del Zoom. Si está muy cargado, o sea que estoy dando una idea que no he terminado o están haciendo preguntas, en ese caso yo le digo, entren de una vez y de una vez continuamos con lo que se llama la otra sesión, pero no suele durar más de 10 o 15 minutos. En conclusión, yo solamente suelo dar una sola hora de clase. Ya se le informó que cómo era el método de evaluación. 30 de asistencia, 30 de un trabajo final que se le pedirá en su momento con el correo mío, 30 de examen final y 10 puntos de evaluación al profesor en su momento. El primer tema que trata el libro, aunque ya lo tienen en formato PDF y de alguna forma ya los muchachos mismos se encargarán de irlos reenviando, se llama El hombre como pensador, de Mateo Andrés. Entonces, el primer tema es breve presentación de la filosofía. Ahí prácticamente la primera idea que se maneja es qué significa la palabra filosofía, que viene de la palabra filo y amor, y sofía, que significa sabiduría. La palabra es un compuesto, como cuando uno dice limpiabota, corta uñas, sacapunta. Filo es amor. En Grecia había 4 palabras para decir amor. Eros, de donde viene el amor erótico. Venus, de donde vienen enfermedades venéreas. Venus era la diosa del amor que enviaba a Cupido en romano, o Hermes en griego, que es como un angelito que tiene alitas. En Grecia tiene alitas en las botas y que flecha a los enamorados. Entonces, cuando se habla del amor Venus, se está hablando del amor de los esposos. Cuando uno habla del amor erótico, ya ese lo conocemos, es la pasión que busca de alguna forma complacerse. Nosotros lo entendemos en la pasión sexual, pero es como la voracidad, ¿verdad? Un hambre feroz, una sed feroz, el deseo como de aplacar un hambre o una sed. Después está el amor ágape, que se entiende como Jesucristo que muere en la cruz por la humanidad, o una madre que se gasta por sus hijos. Ninguno de esas tres palabras la utilizamos para filosofía. La palabra que utilizamos en filosofía es la palabra filo, que viene de la palabra filía, de donde viene la palabra amor filial. Es el amor del hijo al padre. En griego, filii es hijo. Entonces, cuando se habla de filosofía, sería algo así como el respeto de los alumnos al profesor, de los hijos a los padres, el respeto de los subalternos a los jefes. O sea, de ahí viene la palabra filosofía, de ese amor, ¿no? Como el respeto a las cosas importantes. Entonces, y Sofía, ya saben que Sofía significa sabiduría. Se dice que a Pitágoras, que conocemos por el triángulo de Pitágoras en matemática, no solamente fue matemático, también fue filósofo y también creó una religión, Pitágoras. Se dice que a Pitágoras una vez se le dijo sofos, que quiere decir sabio, y él respondió, sofos no, filósofos, sabio no, amante del saber. Y es importante porque ahí se grabó la palabra filosofía según la tradición. ¿Por qué es importante? Porque en filosofía las cosas no se saben. Uno no tiene la verdad. Uno no es sabio, sino que uno más bien es alguien que se dedica a pensar, a reflexionar. El matemático resuelve los problemas de cantidad, pero los problemas de filosofía no se resuelven. ¿Existe Dios? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? Uno está dentro del problema. Entonces uno no está solucionado. Por más que uno coma, siempre hay hambre. Por más que uno beba, siempre hay sed. Uno saciará el problema del momento, pero en la filosofía es como una herida abierta.
los problemas nunca están terminados. Entonces la filosofía es siempre una discusión constante, es un ir creciendo o un ir decreciendo en lo que se llama el conocimiento o llenándose de ideología falsa. Entonces filosofía, dice Mateo Andrés, es el ser mismo del hombre preguntando y respondiendo. Tú eres el problema de la filosofía. Cuando tú te preguntas quién soy yo, por qué existo, qué voy a hacer con mi vida, qué sentido tiene vivir. Filosofía eres tú mismo o tú misma, preguntándote por el sentido de tu vida y buscándole sentido a tu vida. Y se supone que desde que tú te levantas le estás buscando sentido a la vida. Por algo tú no te quedas acostado cuando el sueño, tú estás a veces queriéndote quedarte acostado, pero no, hay que levantarse. Hay que vivir, hay que comer, hay que beber, hay que higienizarse, hay que trabajar. Tú estás luchando todos los días y siempre, interminablemente por tu vida. Y todo lo que tú haces obedeciendo a una filosofía. Porque filosofía es lo que yo creo que soy. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Hacia dónde voy? Tengo que criar a mi hijo, tengo que buscar el dinero, tengo que, ese afán diario por debajo siempre tiene una razón para vivir. Si no existiera una razón para vivir, terminaríamos quedándonos acostados sin hacer nada. Siempre hay una razón para vivir. No vamos a decir que es la filosofía profesional, pero todo el mundo tiene su filosofía. Todo el mundo tiene su razón, todo el mundo tiene sus por qué y sus para qué. En otras palabras, filosofía, repito, como una especie de definición que nos da Mateo Andrea al principio, es el ser mismo del hombre preguntando y respondiendo, haciéndose preguntas sobre su propia vida y buscando respuestas. Y ninguna respuesta llena lo que es el quién soy yo, para qué existo, hacia dónde voy, de dónde vengo. Ninguna respuesta llena. Todas las respuestas siempre son problemáticas, siempre son discutibles. En un momento me pueden resolver, pero en otro momento me vuelven a crear problemas. O la pregunta que les resuelve a otro no les resuelve a uno. Entonces, para los que puedan venir al video y quieran, pues hemos estado respondiendo un poco de dónde viene la palabra filosofía y qué significa. En principio hemos respondido a la pregunta sobre la filosofía en sentido de etimología, filo, amor, y sofía, sabiduría. Significa amor a la sabiduría. Y nos quiere decir que filosofía no es algo que se tiene, sino algo que se va teniendo. Otra definición que dimos de filosofía a la luz de Mateo Andrés, el libro que seguimos, el ser mismo del hombre, en tanto que preguntando y respondiendo. En nuestra propia vida, yo soy el problema con el que yo cargo. El matemático carga con problemas de número, el químico carga con problemas químicos, el médico carga con problemas de salud y enfermedad, el abogado carga con problemas de justicia e injusticia, el filósofo carga con la vida misma. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Existe Dios? ¿Por qué Dios me hizo? ¿Por qué existe Dios en vez de no existir? ¿Por qué existe el universo en vez de no existir? Entonces, esos son los temas del filósofo, buscar las grandes respuestas de sentido. Son como preguntas religiosas, pero con respuestas profanas. Cuando las respuestas vienen de la Biblia, de Dios, pues ya eso no es filosofía, ya eso es teología, revelación. En filosofía no nos vamos como filósofo a la revelación, sino al descubrimiento. Desvelamos la verdad de quiénes somos, por qué existimos. Y nos valemos no de profetas, no de enviados de Dios, sacerdotes, catequistas, pastores, los amigos de Dios. En filosofía, eso no es filosofía, eso es lo que Dios dice, palabra de Dios. En filosofía el método es la razón. Lo que dice Descartes, lo que dice Aristóteles, lo que dice Kant, lo que dice los grandes filósofos, Platón. Tratar de conocernos a la luz de lo que han dicho los grandes filósofos. Bueno, entonces, hay dos tipos de filósofos. Sería una última pregunta que queremos responder. Hemos dado la definición etimológica y hemos dado la definición que da Mateo Andrés, no como definición cerrada, porque al final del libro él nos va a dar una definición más profesional, más acabada. Pero para comenzar, somos nosotros mismos preguntando y respondiendo. La otra respuesta que nos responde el primer tema del libro es la diferencia entre el hombre común y el filósofo. ¿Qué es el filósofo?
el que estudia filosofía. Yo estudié 4 años de filosofía. ¿Y qué es el hombre común? Los otros que no estudian filosofía. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el hombre común y el filósofo? ¿Por qué esa pregunta? Porque todos somos filósofos. ¿Cómo así? Porque todos nos preocupamos por la vida. Todos tenemos que levantarnos, comer, beber, trabajar, identificarnos, tener razones para vivir. Todos tienen su filosofía. ¿Y por qué entonces solo los profesionales se llaman filósofos? Bueno, entonces es una filosofía profesional, es como el médico. Todos nos preocupamos por la salud, por comer, hacer ejercicio, vestir, pero no todos somos médicos. El médico es el que se profesionaliza en la salud. Entonces el filósofo de profesión es el que se profesionaliza, el que se dedica a pensar y busca los grandes secretos de la naturaleza. Pero, lógicamente, aunque todos no seamos filósofos profesionales, todos, en tanto que buscamos el sentido de la vida, nos situamos. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? Nos hacemos preguntas. Todos somos filósofos. Decía Descartes, con esto termino nuestra clase de hoy, pienso, luego existo, cogito ergo sum. Los minerales existen, ocupan un lugar, existen como minerales, no existen como seres humanos, pero no viven. Una piedra, el oro, la lluvia, las plantas, la lluvia, el sol, el fuego, la tierra, los elementos griegos existen, pero no viven. Las plantas existen como los minerales. Las plantas existen como el oro, el agua, el fuego, el ámbar, la tierra, pero las plantas tienen algo que no tienen los minerales. Además de tener un lugar, viven, nacen, crecen, se reproducen, algo que no hacen los minerales, no tienen vida. Entonces las plantas son más perfectas que los minerales porque además de existir, tienen vida, reproducen sus propios alimentos. Entonces hay otro grado de perfección, los animales. Los animales están por encima de las plantas porque existen como los minerales, pero también nacen, crecen, se reproducen, mueren, digieren sus alimentos. Pero hay algo que tienen los animales que las plantas no tienen. Tienen vida sensitiva. Los animales ven, oyen, huelen, conocen a su amo, tienen recuerdo, se mueven para defenderse o para cazar. Entonces los animales tienen vida sensitiva, algo que no tienen las plantas. Entonces son más perfectos que las plantas y que los minerales. Y nosotros somos más perfectos que los minerales, ocupamos un lugar más perfecto que las plantas, vivimos como las plantas, crecemos, nacemos, tenemos los sentidos de los animales, vista, oído, conocemos, etcétera, pero hay algo que tenemos nosotros que ni tienen los minerales, ni tienen los vegetales, ni tienen las plantas. Dice Aristóteles, pensamos como los dioses, tenemos la capacidad de hacer preguntas y respuestas. Y dice Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Aquel que tiene la capacidad de preguntarse quién soy yo, por qué existo, de dónde vengo, a dónde voy, ese es el hombre en tanto que se realiza a sí mismo buscándose en su propia mente y es ahí cuando nace la filosofía. Cogito ergo sum, pienso luego existo. No es que las plantas no existen, pero no existen humanamente. No es que los animales no existen, pero no existen humanamente. Solo el que piensa existe humanamente. Pienso, por lo tanto, existo. Habría que sumarle humanamente hablando. Es que comenzamos a existir cuando comenzamos a pensar. Y en la historia también eso se ve cuando ese animal que evoluciona de mono a hombre, cuando necesitó de que hacer hacha, fuego y a pensar, ya eso no es mono, ya eso es hombre. Comienza a llamársele homo, no homínidos, homo erectus, homo sapiens, como quiera, pero el homo comienza con el pensamiento. Lo que nos diferencia a nosotros de todos los otros seres de la naturaleza es la capacidad de hacernos preguntas y darnos respuestas. ¿Cuál fue la última pregunta que respondí para los que necesiten ver este video? Eh, la última pregunta es sobre el orden de perfección a la luz de lo que dice Descartes, cogito ergo sum, el ser humano existe pensando. Las plantas existen, pero no humanamente, no piensan. Los, los animales existen, pero no humanamente, no piensan. Cuando el hombre existe, la mujer existe, en el momento en que comienza a pensar, surge el ser humano. Es nuestra identidad, ser filósofos de naturaleza. Entonces, ¿en qué se diferencia? Fue la penúltima pregunta, el hombre común del hombre filósofo. El filósofo es el que estudia filosofía, pero el hombre común es filósofo por el hecho de ser un ser humano.
Bueno, si tienen alguna pregunta, porque yo con esto ya cierro un poquito el tema de hoy, pues este es el momento para hacer su pregunta. Disculpe, profe, que no levante la mano, porque no tengo la opción de levantar la mano. Ok. Del grupo, que ¿dónde pueden encontrar el video? Yo lo voy a subir al grupo de WhatsApp, pero como quiera lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, buscando mi nombre. Eh, Profe, hay que hacer una retroalimentación y mandársela por el correo no, al solo, final de esta clase. no, solo lo que no han podido estar. Si es que quieren recuperar los 3 puntos, porque no es obligado. El que no puede estar, el que no puede asistir a una clase, va al video, en una hoja, me manda cuáles fueron las preguntas que se respondieron, oye el video, y con eso recupera los 3 puntitos que perdió en esta clase. Díganme los nombres de ustedes, por favor. Con el apellido inicial primero. Monsaña, Alicia Hernández, perdón. Comenzamos. García. ¿García qué? No, no fue García. Dígame los. Monsaña Abreu, en Manuel. Monsaña. El primer apellido es Monsaña. Sí, señor. Monsaña Monsaña Abreu, en Manuel. Emanuel de Jesús. Está bien. Emanuel presente. Muy bien. ¿Quién más? Perfecto. Feliciano Hernández. María Fernanda. ¿Cuál es el apellido? Feliciano Hernández. Feliciana. Feliciana Hernández, María Fernanda. Ok, está presente. ¿Quién más? Georgeni Martínez. Vázquez, profesor. Vázquez. Georgeni Vázquez. Voy allá. Vázquez de la Cruz. Georgeni Marieli. Ok, está presente. ¿Quién más? Martínez Holguín Nayeli. Martínez es el primer apellido. Martínez Sí. Holguín Nayeli. Ok, está presente Nayeli. Muy bien. ¿Quién más? Daniel Girón. Girón Daniel. ¿Quién más? Sí, Girón Montaño Daniel. Ok. Ya están todos. Bueno, pues nada, que pasen buenas noches. Nos vemos, si igual, Dios profe. quiere, el próximo jueves. Ya igual. Que tenga buenas noches, profesor. Igual. Adiós. Bye.